ustedes por esa voluntad de trabajo que han tenido y por ese acercamiento también que hemos tenido. Darles la bienvenida a los distintos compañeros funcionarios de los GATS parroquiales. Es importante que en este tiempo que estamos viviendo de la emergencia sanitaria y todo el tema que engloba el coronavirus, estemos informados y sepamos cómo tenemos que actuar en el territorio en los diferentes aspectos y en los diferentes ámbitos. Por eso es importante que estemos atentos a cada uno de los enlaces que estamos haciendo a través de los medios digitales para poder darles a conocer la problemática y cada una de las disposiciones que se debe ir cumpliendo. Solamente pues agradecerles y más bien contarles que estamos en todo este proceso continuo de acompañamiento, de formación, para ir teniendo los mejores resultados y para que nuestro trabajo en cada una de nuestras parroquias pues se haga de la mejor manera. Solamente eso y más bien muchas gracias por acompañarnos, a los funcionarios del ARCSA también muchísimas gracias por su predisposición y su trabajo. Que tengamos una buena jornada. Bueno, vamos a hablar acerca del reglamento para los establecimientos funerarios y el manejo de cadáveres. Todo esto está basado en el Acuerdo Ministerial 192 y partiendo primero por lo que son los cementerios. Vamos a decir que los únicos lugares destinados para sepultar cadáveres mortinatos, es decir, recién nacidos, que perdieron la vida, piezas anatómicas, osamentas humanas o cenizas procedentes de cremación, son los cementerios. No se pueden sepultar estos en otros lugares no autorizados. Todo cementerio, y eso es importante que ustedes analicen en sus juntas parroquiales, todo cementerio tiene que contar con un permiso de funcionamiento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el desconocimiento por parte de los representantes hace que no se cumpla con esto en la normativa. Cuando usted obtiene un permiso de funcionamiento, usted tiene el asesoramiento permanente de los técnicos de la agencia, quienes le visitan para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de su local, así como también el cumplimiento de la normativa. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para obtener el permiso de funcionamiento? Usted tiene que tener incluida la actividad en el RUC, como el servicio de cementerio, y en la página web de la agencia, que es www.controlsanitario.gov.es, usted de manera digital puede obtener el permiso de funcionamiento. Aquí tenemos dos categorías, que son las categorías rurales y las categorías urbanas, para que puedan ustedes hacer este proceso, este trámite de obtención de permiso. Si es que tienen alguna inquietud o dificultad con el manejo de la página, usted se puede acercar a las oficinas de la agencia para que le ayudemos de forma directa con la obtención de este permiso de funcionamiento. Como les decía, está basado esta capacitación en el Acuerdo Ministerial 192, que es el Reglamento para Servicios Funerarios y Manejo de Cadáveres. ARCSA regula ciertos puntos en lo que son los establecimientos que ofrecen estos servicios. Primera cosa, el permiso de funcionamiento. Siguiente, las condiciones higiénico-sanitarias, el área, la infraestructura del local, las medidas de bioseguridad, de protección para evitar contaminación con el manejo del cadáver, los procedimientos para las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáver, el control de plagas, los vehículos de transporte, las condiciones, el personal, así como la documentación y los registros de todos estos procesos. Situaciones importantes que tenemos que considerar, que todos los cementerios, absolutamente todos sin excepción, deben destinar un 3% de su área total de inhumación para la disposición de cadáveres que no han sido identificados o que no hayan sido retirados. Entonces, cada cementerio tiene que contar con este espacio. Adicionalmente, el cementerio tiene que expresar cuál es ese porcentaje y eso tiene que estar incluido en un mapa, en un plano, en donde se indique claramente cuál es la linderación de ese 3%. Una situación adicional que en el artículo 43 de este mismo Acuerdo Ministerial 192 nos indica que en caso de emergencias o desastres,
Los cementerios deberán poner a disposición el espacio que las autoridades competentes definan. Entonces, es importante tener en conocimiento esto, porque en caso de que fuese necesario y se solicitara que se destine un espacio para, por ejemplo, el sepultar cadáveres con presunción de COVID, se tiene que destinar el espacio que la autoridad sanitaria solicite. Y se debe tener el 3% para lo caso de inhumaciones, que serían el proceso de enterrar al cadáver, o las cremaciones, que es cuando se somete a temperaturas elevadas al cuerpo. Bueno, siempre tenemos que tener los nombres, apellidos, números de cédula de identidad o pasaporte del fallecido, el número de autorización de la inhumación, que en este caso sería en las juntas parroquiales, expedida por la instancia de salud correspondiente, la fecha y la hora de la inhumación, el lugar específico donde va a destinarse el cuerpo y el nombre de un familiar del fallecido o una persona de contacto. Estos registros los tenemos que tener siempre disponibles para el control de las autoridades. Al momento que AXA efectúa los controles, las verificaciones, va a llegar al cementerio y le va a solicitar que le presente esta información para garantizar que se está llevando un control de todas las inhumaciones que se realizan en el cementerio. Vamos a ver ciertas generalidades. Bueno, estas generalidades están relacionadas con el proceso normal de inhumación, es decir, cuando trabajábamos anteriormente, porque después les voy a dar la situación, en cambio, en el manejo del paciente con COVID o con presunción de COVID. La disposición de los cadáveres se puede hacer, ustedes saben, bien sea por inhumación o cremación, pero en la provincia de La Suay tenemos solamente 3 cremadores, los cuales no están en las juntas parroquiales, entonces en su totalidad en las juntas se les realizará por inhumación. Se tiene un plazo máximo de 72 horas posterior a la defunción para realizar la inhumación del cadáver. Aquí tenemos que tener una situación que en el caso de COVID es de forma inmediata. Esto era el procedimiento que se manejaba en base al 192. Todos los cadáveres o mortinatos, es decir, recién nacidos, muertos, no podrán ser cremados cuando hayan sido fruto de una muerte violenta, en el cual esté una situación de orden judicial. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En el caso de las juntas parroquiales no habría problema porque no tenemos el proceso de cremación. Los cadáveres no identificados en el plazo de 30 días posteriores a su fallecimiento podrán ser donados a las facultades de ciencias médicas. En el caso de no ser necesitados por las facultades de ciencias médicas, se destinará a los cadáveres para que sean inhumados en las áreas destinadas de los respectivos cementerios. Como les decía, cada cementerio tiene que tener el 3% de su área para este tipo de inhumaciones. Los cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas, se tendrá que enviar una notificación dentro de las 24 horas posteriores al fallecimiento al fiscal para que tenga acción en los fines legales. Bueno, en el caso de cremación, esto muy ligeramente para su conocimiento, porque no hay en las juntas parroquiales, todo crematorio tiene que tener una autorización ambiental para que pueda funcionar, de tal manera que se garantice que no hay una contaminación del medio ambiente que se encuentra cercano. Así también se tiene que trabajar en base a procedimientos establecidos. Como les decía, en las juntas parroquiales no tenemos una estadística de crematorios, sin embargo, para que ustedes conozcan acerca de este proceso. Las condiciones para el transporte de un cadáver. Los vehículos que son para el transportar cadáveres tienen que ser de uso exclusivo para esta actividad. Deben disponer de 2 compartimentos, el uno para el transporte del cadáver y el otro para el conductor. Estos tienen que estar debidamente separados para que no haya contacto. Y deben estar diseñados para el efecto y ser desinfectados posterior al traslado del cadáver.
Para los procesos de exhumación, para su conocimiento, en el caso de que tengan estos trámites, se tiene que hacer un formulario de autorización, el cual tiene que ser realizado por el deudo o solicitante, en donde presentará el certificado de inhumación del administrador del cementerio, la cédula de identidad de quien solicita la exhumación y la copia del contrato con la empresa funeraria en donde se realizó la inhumación y que esté pasado los 4 años de este proceso. En el caso de exhumaciones que sean por orden judicial, se pueden realizar en cualquier tiempo luego de haber hecho el proceso de inhumación. Lo único que se requiere de orden judicial distrital son de suma importancia los aspectos de bioseguridad y protección del personal que realiza esta actividad. Más adelante vamos a ver cuáles son las de protección. Tenemos categorías para clasificar. La primera categoría es los cadáveres con precauciones estándar. Estos son los cadáveres que las muertes no han sido causadas por alguna enfermedad infectocontagiosa. En estos cadáveres no existe problemas al momento de realizar actividades como maquillaje, vestimenta, acondicionamiento del cuerpo. Sí se puede realizar, no hay inconveniente. Tenemos una categoría 2, que son precauciones adicionales a las estándar. Aquí tenemos los pacientes con VIH o SIDA y pacientes con hepatitis C, con síndrome respiratorio agudo severo, los cadáveres que fallecieron por síndrome respiratorio de Medio Oriente o influenza aviar o porcina. En estos casos se tiene que tener precauciones mayores a las estándar. Eso quiere decir que se tiene que evitar al máximo la manipulación del cadáver y no se tenemos una categoría. Existe el máximo adicionales a las de un cadáver estándar. Tenemos el anthrax, la peste, fiebres hemorrágicas virales, las enfermedades consideradas. En el Ministerio de Salud Pública ha categorizado al COVID-19 dentro de este grupo de categoría 3. Entonces, la autoridad sanitaria, precautelando la salud pública, podrá disponer la inhumación o cremación inmediata de estos cadáveres. Adicionalmente, al estar en estrictas precauciones, estos cadáveres no pueden ser sometidos a procesos de tampoco inhumar o cremar de forma directa del territorio nacional. Sin embargo, se puede autorizar dentro del territorio el que sean inhumados en una u otro cementerio, dependiendo de las capacidades y la necesidad de las parroquias o de los lugares en donde se vaya a realizar la inhumación. Vamos a ver ahora sí el protocolo de manejo del COVID. Este fue resuelto por el COE nacional y trata de identificar el proceso que se tiene que manejar cuando se identifica un cadáver que ha fallecido por COVID-19 o que se presume que haya fallecido por esta causa. Vamos a ver primeramente la protección de personal que va a realizar el manejo del cadáver. El equipo de protección personal se le conoce también como EPP. ¿Qué nomás tiene que tener la persona que va a entrar en contacto con un cadáver que tiene presunción de COVID-19? Tiene que tener guantes, gorro, zapatones, gafas o careta de protección, el traje de protección y las mascarillas. Las mascarillas que debe utilizar el personal del cementerio son las categorizadas como N95 o FFP2. Que ella tiene
a enviarles tipo de productos para que puedan tener, van a manipularlos cada. Entonces, ¿cómo le persona que manipula el cadáver, en este caso con el COVID-19? Tenemos la protección ocular, que tiene que ser garantizada a través de gafas o de una máscara. Lo que pretende es evitar salpicaduras, porque como ustedes habrán escuchado, la contaminación de este virus se da a través de las mucosas y los ojos son una de las fuentes de ingreso de este microorganismo. Lo que pretende es evitar que ingresen los aerosoles o cualquier salpicadura que pueda llegar a los ojos producto del manejo del cadáver. Hay que asegurarlos correctamente de tal manera que las gafas queden apoyadas sobre la mascarilla y no haya espacios entre mascarilla y gafas. Tenemos también la bata. Esta bata de preferencia tiene que ser de un material impermeable que sea antifluidos y de preferencia tiene que cubrir hasta el cuello para evitar que haya contaminación del resto del cuerpo. Se lo tiene que asegurar en la parte trasera, los cordones siempre van en la parte posterior y tiene que estar debidamente cerrada sin dejar espacios en los cuales se pueda ver el uniforme de trabajo. Se debe atar la bata en la parte posterior o lateral de manera apropiada. La protección respiratoria, como les dije, son mediante las mascarillas de FFP2 y las N95, como les dije anteriormente, FFP2 y N95, y tiene que realizarse la colocación de la mascarilla de tal manera que se cubra toda la zona de boca y nariz y no hayan espacios en las zonas laterales para que pueda haber ingresos de microorganismos. Tienen que estar en caso de que sean con cintas, tienen que estar ajustadas en la parte de la cabeza y de la nuca. Y tiene que estar ajustada hasta que se sienta que se encuentre apretada contra el rostro, no debe estar flojo. En el caso de los guantes hay que utilizarlos y realizar desechar los mismos luego de la técnica que hayamos realizado. Si es que la técnica no va a ser estéril, no es necesario que sean estériles los guantes, sino más bien realizar un lavado de manos permanente. El uso de guantes no garantiza que yo no tenga que lavarme las manos. Simplemente utilizo los guantes, me los saco, los desecho y hago un lavado correcto de manos tras el retirado del mismo. La protección para el cabello mediante una gorra y de los pies mediante el uso de zapatones. Como les decía, estos productos son distribuidos por ciertos establecimientos, los cuales les vamos a pasar los contactos para que puedan ustedes establecer y ver los mejores proveedores de estos implementos y equipo de protección personal. La higiene básica es la mejor protección adicional a lo que es el equipo de protección personal. Lavarse las manos con agua y jabón es un requisito primordial y de prevención con la contaminación del COVID-19. El uso del jabón hace que la superficie del virus se vea vulnerada y por tal motivo le elimina de las superficies como la piel. Se puede también utilizar soluciones de de alcohol o gel desinfectante para luego del lavado de manos. Se debe evitar en todo momento todo lo que es frotarse la cara, tocarse la nariz, tocarse los ojos, tocarse la boca, ya que el virus ingresa a través de las mucosas. Entonces, todo lo que es actividades de tocarnos el rostro se debe suprimir por completo y tenemos que estar conscientes para que no caigamos en ocasión. Se debe lavar y desinfectar todos los equipos, las vestimentas que se utilicen como uniforme y estén dentro del material, dentro del equipo de protección personal, que no sea desechable, y los vehículos para el transporte de cuerpos.
Más adelante les voy a indicar un ejemplo de solución que está comprobada para la eliminación del COVID-19. Y emplear las máscaras faciales durante el proceso de limpieza y desinfección también para evitar salpicaduras en lo que son rostro, en lo que es ojos o cualquier otro tipo de contaminación a través de mucosas. Ahora, ¿cuándo lavarnos las manos? Las manos tenemos que estarnos lavando todo el tiempo. Después del contacto del cadáver, después de haber tocado fluidos del cadáver, después de haber tocado algo del entorno del cadáver, bien sea la ropa, bien sea el lugar en donde estuvo el cadáver, tenemos que lavarnos las manos y cada vez que se considere necesario. Dos puntos importantes: agua y jabón en grandes cantidades para eliminar y atacar a la cubierta del virus. El lavado de manos. El lavado de manos es importante que se lo realice de forma adecuada. Tenemos que lavarnos con agua y jabón. Primero, palma contra palma. Segundo, entre los dedos. Ambos pulgares. Dorso de las manos. Y se tiene que incluir el área de las muñecas, porque muchas veces en esta zona también puede quedarse el microorganismo. La piel, a través de la piel no ingresa el microorganismo porque tiene una cubierta ácida, pero ¿qué ocurre? Si mis manos están contaminadas y yo no les hago el lavado adecuado, a través de ellas puedo transmitir el virus, bien sea a mí mismo a través de las mucosas o si no a las superficies que yo vaya tocando. Entonces, es importante que se haga con abundante agua y jabón, considerando estos puntos: palma, entre dedos, pulgares, dorso y muñeca, con abundante agua y jabón y luego el proceso de enjuague. Vamos a ver ciertas situaciones que podrían darse en el proceso del manejo del paciente con COVID, perdón, del cadáver con COVID. Vamos a ver los dispositivos que vamos a requerir. Bueno, primera cosa, que los dispositivos que se van a necesitar, tenemos las bolsas de embalaje de cadáver. Estas tienen que ser con cremallera, es decir, cierre, a prueba de derrames de fluidos biológicos, de exposición a olores y de resistencia a la humedad. Es decir, tiene que ser de un material impermeable. Estas bolsas de cadáveres están a disposición del Ministerio de Salud Pública, quienes cuentan con este tipo de productos para el acondicionamiento del cadáver. Tenemos que tener la sábana en donde está el cadáver, o si es que no hubiese, una tela antifluido para que cubre la cama o para cubrir al paciente. Necesitamos un desinfectante de uso hospitalario. En este reglamento dice que la cantidad de hipoclorito que se debe utilizar es en relación a 5,000 partes por millón, pero muchas veces es confuso esa situación al momento de preparar. Les hemos hecho el cálculo y les hemos hecho una relación para que ustedes tengan claro cuál es la cantidad apropiada que ustedes deben colocar. Esto equivale a una taza por litro de agua. Es decir, en 1 litro de agua, ustedes van a colocar una taza de hipoclorito de sodio, que es el cloro que nosotros compramos normalmente en nuestros domicilios, el producto higiénico. Eso va a ser la solución desinfectante para los procesos de limpieza de fundas de cadáveres, como les voy a explicar más adelante, para proceso de limpieza del auto que va a transportar el cadáver, para proceso de limpieza de las áreas que hayan entrado en contacto con el mismo. Y es importante también el manejo de una cinta de embalaje. Vamos a ver. Importante. Cuando ustedes lleguen muchas veces a hacer la recolección del cadáver en domicilios, ustedes no van a estar seguros si es que el paciente falleció de COVID o no falleció de COVID. Aquí hay se deberá manejar los mismos mecanismos de protección, es decir, el mismo equipo de protección, presumiendo que pudiera ser causado por COVID. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la garantía de que la causa del fallecimiento del paciente
no pudo haber sido causado por este virus. Se debe garantizar el manejo y la eliminación segura de todos los residuos que se hayan generado en el proceso del manejo del cadáver, en base al marco normativo, es decir, que si son sustancias biopeligrosas que se han producido, se tienen que desechar en la funda de color rojo. Si es que es material que no entra en contacto con el cadáver, se puede eliminar en la funda normal. Todo el personal encargado de la atención directa del cadáver hasta el transporte a la cremación o al momento de la inhumación, tiene que utilizar el equipo de protección personal. Eso es importante para evitar contaminaciones con el cadáver que posee este virus. Vamos a hacer un análisis del procedimiento que se tendría que realizar si es que tuvieran que manejar un cadáver en domicilio. A ver, cuando se trata de un cadáver en domicilio con presunción de COVID-19, la primera cosa que tiene que hacer el familiar es notificar la defunción al 911. Una vez que haya notificado la defunción, el operador del ECU notificará de la defunción al distrito de salud de la jurisdicción correspondiente. Entonces se notificará al médico que viese si es que ya era un paciente en aislamiento, llevaba el caso sospechoso, o si no, a un médico asignado del distrito de salud, el cual llegará al lugar de los hechos y confirmará el deceso del paciente, es decir, que haya fallecido, y en el caso emitirá el debido certificado de defunción. El siguiente proceso de sanguinidad o de afinidad 5 minutos sin tener al momento. Luego tenemos la situación del acondicionamiento del cadáver. Esto es muy importante porque estas son el acondicionamiento, el tratamiento que le tenemos que dar al cadáver cuando ya esté el establecimiento funerario. O a su vez ya les voy a indicar las diferentes situaciones en las cuales se pudiera dar este acondicionamiento. Primera cosa, el cadáver íntegro tiene que ser envuelto en la sábana en donde se encontraba, bien sea en la cama o la camilla, junto con catéteres, sondas o cualquier otro implemento que haya entrado en contacto con el cadáver. Se deberá introducir en una bolsa sanitaria, de las bolsas que les hablé anteriormente para cadáveres, las cuales tienen que ser antifluido. Una vez colocado el cadáver en la bolsa, se pulverizará con cloro activo al... Entonces, ustedes ya les indiqué cómo podrían... Tienen que colocarla en un atomización con el... Suba la cremallera, el cierre de la bolsa, se tiene que verificar que esté cerrado con una cinta sellado con una cinta de seguridad, como cinta de embalaje. Luego de este proceso, nuevamente, el correcto lavado de manos con agua y jabón. Ahora, los cuales se ha hospital, salud, a las en un domicilio, el aconsejado por el servicio funerario. Ya van a tener el conocimiento de cuál es el procedimiento que sí tiene que seguir. Y en lugares en donde se dificulte la intervención de los servicios exequiales, quienes pueden intervenir realizando este acondicionamiento y traslado del cadáver es el Sistema Nacional de Medicina Legal y Forense, o a su vez, o también apoyados por las Fuerzas Armadas, quienes se encargarán del embalaje y el transporte al sitio destinado
bien sea por los familiares o por el GAD municipal. Situaciones importantes. En todo el manejo del paciente con presunción o confirmación de COVID, no se puede realizar necropsia, no se puede realizar tanatopraxia, es decir, el acondicionamiento del cadáver, no se puede embalsamar, no se puede maquillar, no se le puede vestir. Tiene que ser íntegro el cadáver, tal y como se le encontró. No se le puede hacer ningún tipo de acondicionamiento y se tiene que evitar al máximo toda situación de manipulación del mismo. Ahora, una situación adicional, están autorizados 2 mecanismos para el proceso de estos cadáveres, que son la cremación y la inhumación. En el caso de cremación, la bolsa con el cadáver debidamente asegurada es trasladada al crematorio. El proceso de cremación. La bolsa introducida en un féretro debidamente sellado y será trasladado para que se pueda realizar esta. Se procederá a la inhumación inmediata sin procesos de velación o de ceremonia. Sin embargo, al momento en el cementerio se puede permitir un máximo de 8 personas por cadáver sin que entren en contacto directo con el mismo por un tiempo máximo de 5 minutos, tomando siempre las precauciones debidas y con el equipo de protección y seguridad. En el caso de los servicios de cremación, cuando se supere la capacidad de respuesta, como les decía, se puede proceder con la inhumación y se recomienda la inhumación en tierra. Ese es el procedimiento de manejo de pacientes con COVID. Entonces, ahora vamos a ver si es que tenemos preguntas y hacemos un conversatorio con todo en relación a este tema. Muchas gracias. Antes de pasar al tema de las preguntas, se encuentra entre nosotros la ingeniera Diana Rodríguez, la directora zonal del ARCSA. Quiere brindar unas palabras a todos los presentes. Buenos días con todos ustedes. Gracias, Giovanni, gracias, Janet, por el espacio, sobre todo por el espacio. Esto fue una iniciativa que vino desde ustedes, desde las parroquias, me parece muy oportuna. Gracias por estar conectados. Vemos que tenemos una gran cantidad de participantes y eso es muy bueno. Vemos el interés que puede generar estos temas que son nuevos, ¿no? Son nuevos en nuestro país, son nuevos para ustedes, son nuevos también para nosotros. Estamos también preparándonos y estudiando constantemente para justamente poder orientarles un poco en los lineamientos que debemos aplicar ahora a partir de esta emergencia sanitaria. Cuenten con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, contentos de ver que genera expectativas estos temas, que tienen el interés por mejorar, porque todos tenemos que ir mejorando los manejos que hacemos, en este caso de los cementerios, ¿no? Que es el tema que estamos tratando, saber cuáles son las medidas de seguridad, las medidas de protección que debemos aplicarlos, y a veces cuando ya tenemos el conocimiento dejamos de tener tanto temor, ¿no? A veces el desconocimiento nos genera el temor. En este caso, saber que con las medidas de seguridad y de protección, pues, podemos aportar y hacer las cosas de mejor manera. Cuenten con el respaldo de la agencia, de la institución. Estamos seguros de que vamos a tener muchas más motivos para reunirnos, que serán mucho más eficientes, muchos más agradables quizás que el tema que estamos tratando hoy, pero que son necesarios, ¿no? Son temas necesarios, temas que debemos ponerlos sobre la mesa
y debemos mejorar el manejo que cada uno de nosotros hace y trabaja, y los espacios de trabajo que estamos realizando en estos momentos, ¿no? Entonces, si requieren una próxima capacitación, Giovanni, si es que se requiere tocar otros temas adicionales, ¿no? Que también tenemos que irlos poniendo sobre la mesa, pues nosotros con todo el gusto, el personal estamos listos, preparados y dispuestos para seguirles apoyando, colaborando, capacitando y, ¿por qué no?, aprendiendo juntos. Todo eso también es un aprendizaje que lo hacemos en conjunto. Gracias, Giovanni, y gracias a ustedes por estar presentes. Muchas gracias, ingeniera Diana. De parte de Conavopare también estamos muy contentos con la apertura que han tenido hacia nosotros de parte de la licenciada Janet Garzón. De igual manera, pasamos al tema de las consultas. Aquí solicito a los participantes, por favor, hacerlos por el medio del chat o hacerlos a través de la voz de manera ordenada. No sé quién está listo para las preguntas. Un momentito, quería decirle algo. El compañero Jacinto Vicuña quiere hacer una demostración de la forma correcta de colocarse la mascarilla para que puedan ustedes verle en este momento. Listo. Cristian, esperemos un ratito la pregunta. Pasemos con Jacinto. Active su audio, Jacinto. Ahí, ¿me escuchan? Buenos días, compañeros. Sí, una puntualización, ¿no?, de lo que nuestra compañera Verónica nos indicó sobre la categorización del COVID-19. Está dentro de la categoría 2, ¿no? Es importante indicar esto, ya que es producto de un MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Bien, tengo en mis manos yo lo que es la mascarilla que vamos a ubicarnos, ¿no? Primeramente, no vamos a tocar la parte blanca. No sé si se puede ver. ¿Ya? Vamos a ponernos entonces, primeramente, la liga de la parte inferior, ¿no? Ponemos debajo de la quijada, debajo de las orejas, y la otra liga encima de la cabeza, ¿no? Lo importante es que se tape completamente la nariz y la boca. La parte metálica de la mascarilla tiene que estar en la parte superior de la nariz. Esta es la forma correcta en la que debe, pues, manipularse estas mascarillas para que no tengamos contaminación, ¿no?, con las manos. De la misma forma, para retirarnos, procedemos de la misma manera, ¿no? Primeramente, la primera liga y luego la segunda. Lo importante es no tener contacto con esta parte de acá, que son los filtros, ¿no? Es muy importante lavarse las manos antes de la ubicación de estos implementos de protección personal. Listo, muchas gracias, Jacinto. Pasemos, Cristian Robalino pidió la palabra, por favor. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, seguro, sigue adelante, por favor. ¿Cómo está? Cristian Robalino les saluda, delegado parroquial de Ricaurte. Si bien la información es muy buena, muy acertada, más habla sobre, obviamente, la manipulación de cadáveres, ¿no? Dentro de los GATS parroquiales me parece que casi nosotros no tenemos ningún tipo de manipulación con los cadáveres, no tenemos contacto, a no ser que algunos sí, o no tenemos personal para eso tampoco. Ahora, mi consulta era la siguiente, si es que viene, o sea, ¿cuál sería como digo, la metodología, o cómo sería cuando viene un cuerpo a enterrarse por COVID? O sea, obviamente, ¿cuántas personas máximo pueden ingresar? Por ejemplo, nosotros no hemos permitido ingresar más de 10 personas o menos, porque justamente ayer tuvimos una inhumación, no por COVID, en el cementerio de Ricaurte, pero obviamente existe mucha tensión alrededor de la gente que está ahí, entonces por eso nosotros les decimos que no pueden estar no pueden estar más de 10 personas, si es posible menos para el momento de enterrar a su ser querido, ¿no? No obstante, no sé el momento en el cual
no sé si es que vienen, bueno, las funerarias son las que veo que están trayendo los cadáveres en los vehículos que están ya adaptados para transportar un cuerpo, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las medidas de precaución que debe tener tanto la gente que acompaña a su ser querido, como de pronto las personas que de pronto vamos a abrir el cementerio, que vamos a estar de cierta manera medio cercanas a la inhumación, ¿no? Al sepelio. Entonces, por ahí un poquito no, si bien, como dije, hay mucha información valiosa en cuanto a la manipulación de un cadáver que nosotros como guías parroquiales creo que la mayoría no lo hacemos, pero la pregunta era así muy, muy puntual. O sea, dentro del proceso de inhumación, cuando llega a la caja, el féretro, ¿qué medidas se debería tomar? Eso, muchas gracias. Bueno, para el proceso de inhumación, recuerden ustedes, como les decía, la capacidad máxima de familiares que pueden acompañar es de 8 personas. Se tiene que evitar al máximo que haya aglomeraciones, que haya cualquier tipo de situación que pueda favorecer una contaminación por el microorganismo. Ahora, el equipo de protección para los familiares serían los mismos, serían el utilizar guantes, mascarilla, sería lo que sería también el equipo de protección, de preferencia si es que se pueden cubrir el cabello, si es que pueden utilizar, si es posible, el completo mucho mejor. Y si no, principalmente gafas, guantes, mascarilla y también protección para el cabello. Y máximo 8 personas. Muchas gracias. Ramiro Bermeo nos hace la consulta por el medio del chat. Señores, buenos días. ¿Cuál es la profundidad mínima para la inhumación de cadáveres? Gracias, buen día. Bueno, en este tema no existe una consideración especial. Por tal motivo, se tienen que hacer en las mismas condiciones que se realizan habitualmente al momento de las inhumaciones normales. No existe un procedimiento específico que le indique una profundidad determinada para el cadáver. Además, hay que tener en consideración que el cuerpo va a estar en el interior de una bolsa impermeable propiamente para el manejo de cadáveres, el cual pretende evitar la salida de fluidos que podían causarse por parte del mismo. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Sí puedo intervenir? Giovanni. Claro, Damián, tenga la bondad del GAT parroquial en último. Muchas gracias, un saludo muy cordial, muchas gracias por la información que nos están brindando. Está en realidad muy bien. Pues. Por COVID y hay que enterrarle, hay que hacer la en el caso de que hay cementerios no dispongamos de un espacio adecuado, ¿cómo deberíamos proceder? No sé si me estoy haciendo entender. Y yo quería hacerle una pregunta también al señor Vicuña. Yo he visto que hay personas que utilizan la mascarilla y como sabemos está muy difícil conseguir, no hay, a veces se coge y se les dejan las mascarillas en cloro o en agua con jabón para reutilizarlas. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Muchas gracias. Bueno, en realidad, como le estaba diciendo anteriormente, la recomendación que se la realiza es que podría ser en tierra, pero de preferencia. Pero en caso de que hubiese la necesidad de hacer la inhumación en un tema de bóveda, nuevamente iría la aplicación de la funda de cada día para evitar llegar límites de las capacidades de sus cementerios,
se podría realizar en una situación de que les di. También la No se le escucha, parece que... ahí le estaba diciendo que en realidad se recomienda de preferencia en tierra. Pasar el cadáver podría garantizar el hecho de que se evite el derrames de fluidos del cadáver que pudieran llegar a ser contaminantes, si es que se requiriera por una situación de capacidad o de emergencia hacer una inhumación en bóveda. Entonces, estaríamos garantizando mediante el acondicionamiento correcto del cadáver en el interior de la bolsa para el mismo. Y también decirles que en el tema de la profundidad, recuerden que entre 3 a 5 metros es lo normal para un entierro, entonces eso se mantendría para el manejo de pacientes con COVID-19. Y una situación adicional, recordarles que tenemos que tener el 3% de nuestro cementerio linderado ya para el caso de cadáveres no identificados y también en caso de emergencias, la autoridad sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud Pública, puede hacer la disposición del espacio que se considerase necesario para las inhumaciones de cadáveres. Entonces, eso siempre ahora que pues, valdría la pena que revisen si es que estamos contando con este espacio linderado y como les decía, de ser el caso, puede ser la cantidad que considere la autoridad sanitaria necesaria. Buenos días, Giovanni. ¿Podría hacer una pregunta? Diga, doctor Marcelo. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la información. Al CONAGOPARE, al doctor Pablo, a la ingeniera Janet Garzón por este importante espacio. Bueno, quería conocer algo del tema, bueno, por el tema de la cuestión esta de las misas, que es tradicionalmente dentro de las parroquias se da mucho esto. Es muy complicado esta situación, porque muchas de las veces las personas no hacen caso omiso, ¿no? de este tipo de cosas. Para hacerles concientizar cómo podríamos nosotros, en el caso de las parroquias rurales, mantener esos protocolos. No sé si me hago entender, doctora. Muy amable. Ya. Como ustedes saben, por disposición del COE nacional, se encuentran prohibidos todo este tipo de eventos. Yo sí les sugiriera tener un acercamiento con los párrocos de sus comunidades, con lo que son representantes de la iglesia, para que a su vez, en caso de que se dieran, ellos manifestaran a los familiares que no se puede brindar misas, ni se puede hacer procesos religiosos debido al alto riesgo de contaminación. Entonces, sí sugiriera yo que se pongan en contacto con los representantes religiosos de cada una de sus comunidades para que puedan recordarles lo dispuesto por el COE nacional, ya que todo este tipo de actividades están completamente prohibidas. Continuemos con las preguntas que están en los textos. Después le doy la palabra a Walter. Si me permite, compañero. Hola. Sí. Se quedó una pregunta del señor anteriormente al aire. Justamente me estaba preguntando a mí si es que se puede reutilizar, que se puede lavar. En este caso, no se puede hacer eso, ¿no? Es importante que ustedes identifiquen, esta es la N95, ¿no? Y la FFP2, que es la que también nombró la compañera, es la que tiene acá también un filtro adicional, ¿sí? Es muy importante que sepan también que estas, además de la forma que les indique cómo se deben de colocar, pueden también guardarlas en bolsas de papel, ¿no? Lo importante es que no se encuentren colgadas en ningún lado porque pueden contaminarse. Estas N95 más o menos nos duran entre 3 y 5 días. Eso sería. Listo, muchas gracias. Estimada Jovita, ¿puedo hacer una intervención? Sí, voy en orden primero con las preguntas que nos escribieron en el chat y después le doy la palabra. Muchas gracias, Jovita. Muchas gracias. Liduvina Montaño
Dice, buenos días, si nos pueden ayudar con la profundidad de inhumaciones de cadáveres con posible fallecimiento por COVID-19. Eso ya lo respondió el GAT parroquial de San Salvador de Cañaribamba. ¿En qué tiempo se obtiene el permiso de funcionamiento de un cementerio? Ya, el permiso de funcionamiento es, como les decía, es un proceso en línea en el cual usted ingresa a la página web de la agencia www.controlsanitario.gov.es, ingresa al link en donde le dice permiso de funcionamiento, registra los datos del RUC, luego de ello le da una orden de pago y después de hacer efectivo el pago, en 72 horas máximo ya está el permiso de funcionamiento. O sea, es un proceso extremadamente rápido. Listo. Lucía Paucar del GAT de Quingeo dice, ¿dónde podemos encontrar este tipo de protección como las gafas y todo lo demás? Esto tal vez para Jacinto. Jacinto, si nos ayuda contestando. Sí, justamente Verónica tenía los datos de eso. Ya, podemos indicarles esos al finalizar. Berito, si nos puede dar una presentación con los contactos y eso le podríamos adjuntar al correo con la memoria del evento, con las diapositivas que ustedes nos han dado, enviarles a los correos de cada uno de los participantes. Claro. Teníamos conocimiento de la existencia de equipo de protección de personal en algunos de los establecimientos de distribución de dispositivos médicos. Entonces, los contactos les vamos a pasar a cada uno de ustedes para que ustedes puedan ver en base a las mejores opciones y puedan elegir cuáles son los correctos de acuerdo a sus zonas. Listo. Cristian Vintimilla nos pregunta, ¿el 3% que hay que destinar de los cementerios puede ser en bóvedas o túmulos? Lo que le dice la normativa es que el 3% del área de inhumación, si es que ustedes tienen consideradas el área de inhumación, las bóvedas también, entonces podría incluirse. Le dice específicamente el 3% de la totalidad del área de inhumación. Dependería de cómo tengan establecidos ustedes el plano, y en el plano tiene que estar claramente definido cuál es este 3%. Y justamente esto es lo que nos indica la normativa, ¿no? Y lo que sí quisiéramos saber es si ustedes en los cementerios cuentan con ese 3% que pide. No sé cómo estamos con ese tema. Sí, tengo una consulta. Buenos días, Giovanni. Damos la palabra a Walter primero, después pasamos a Juan Larriba y después Cristian Robalino y después pasamos donde está el presidente. Muchas gracias. Ya, Walter, por favor, si nos ayuda con su inquietud. Listo, le escucho. Walter. No, pasemos, Juanito, con usted. Jovita, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por este espacio brindado. Gracias, ingeniera Garzón, Pablito Ávila, muchas gracias por mantenernos siempre informados de las situaciones que pasan. Juan Larriba, del asesor jurídico del GAD de Molleturo, les saluda, compañeros. Mi pregunta básicamente va en este sentido. El momento de que exista ya cadáveres por el COVID-19, los carros fúnebres, ¿se pide a través de la junta parroquial, de los militares, o es a cargo de los familiares de los fallecidos? Porque si bien es cierto, algunas comunidades cuentan con un servicio limitado en el sector de los cementerios. En este caso, la responsabilidad es de los familiares comunicarse directamente con los militares, o aquí qué institución o el GAD formaría parte de este requerimiento para los carros fúnebres. Esa es mi pregunta, compañeros. Verá, una vez que se da la situación del fallecimiento del cadáver, los familiares tienen que ponerse en contacto con algún servicio exequial, y el representante del Ministerio de Salud, quien dio el acta de defunción, tiene que garantizar que este proceso se haya dado. En el caso de que no haya respuesta de algún servicio funerario,
el encargado del traslado del cadáver y del acondicionamiento sería el representante de lo que sería el sistema legal forense, o a su vez puede ser también en compañía de las Fuerzas Armadas. Entonces tiene que darse ese seguimiento de la cadena. No puede hacerse la manipulación directa por parte de los familiares. Entonces sería contratar un servicio exequial y que sean ellos los que lo hagan. Si no hay ese procedimiento, sería la intervención de las Fuerzas Armadas o la agencia de forense y legal. Walter, ¿está en línea ya? Giovanni, no sé si es que me escucha ahí. Ahí sí le escucho. Siga con su consulta. Giovanni, saludos. Desde el GATPAR, compañero también quien está al frente de la exposición. Verán, les comento justamente en estos momentos con un caso de aquí en la parroquia. Les han escogido ya. Walter, estamos con problemas con su audio. Sí, ahí me escuchan. Sí, ahí está mejor. Ya, entonces les comentaba que una señora ha fallecido aquí en la parroquia Sitcay de Rame. Ahora las familiares quieren enterrarla enseguida, pero hay la comunidad que se opone y que no desea que se entierre en ese cementerio. Los administradores del cementerio dicen que pues temor de que se haya muerto de coronavirus y todo esta. Está mal el audio, Walter. De lo que se entiende, hay una persona que ha fallecido con derrame cerebral y que el administrador de este cementerio y las personas que administran el cementerio no le permiten hacer la inhumación por considerar que posiblemente tenga el COVID-19. Esa es la consulta, Walter. Correcto, Giovanni, correcto. Entonces, los administradores no quieren. Listo. Está mal mismo su audio. ¿Qué podemos hacer, Berito? Ya, verá, hay que tener en cuenta una situación, como les decía, al momento no se puede garantizar en muchos de los casos que el cadáver no esté contaminado con COVID. Entonces se tiene que manejar todas las situaciones como si fuera una presunción de contaminación, porque no se puede poner en riesgo al personal del cementerio, por más que se suponga que es otra la causa de la muerte. Entonces tenemos que siempre manejar al cadáver como si se tratara de una presunción de COVID. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las disposiciones del COE Nacional en el tema de lo que son los servicios funerarios como velaciones, misas, no le dicen específicamente para el paciente de COVID, sino es para todos. O sea, en este momento no se permite velaciones para absolutamente nadie. Este es con el objetivo de evitar lo que son las aglomeraciones y posible contaminación entre los asistentes a un funeral. Entonces, por más que el cadáver haya fallecido por COVID o no se conozca la causa, no se permite el proceso de velación de ninguna de las dos formas. En cuanto a la inhumación, los familiares pueden elegir el lugar en donde se va a realizar la inhumación del cadáver. Sin embargo, si es que no se llega a un acuerdo, se podrá disponer cuál es el lugar en donde se tiene que hacer la inhumación inmediata, con las características que le decía de una cantidad máxima de 8 personas asistentes. O sea, es una disposición que no es para el paciente, para el cadáver con COVID, sino para todas las situaciones que se lleguen a dar en caso de fallecimientos. Y en el caso de que los administradores no permiten hacer el proceso ahí en ese cementerio, en los administradores de su cementerio, ¿qué se puede hacer ahí? Esa es la consulta de Walter. Es que en realidad no habría un motivo por el cual se nieguen a hacer, no sé por qué será la causa, porque Es por el tendrían temor que ahí sí ya.
ya tendrían que ya trabajar a nivel de las autoridades, indicándoles que no se pueden negar a hacer el proceso de inhumación, sino más bien indicarles cuáles son las medidas de precaución que tienen que ellos tomarse, porque muchas veces el desconocimiento de la persona que va a realizar el proceso hace que tenga miedo. Entonces ellos no pueden negarse a recibir al cadáver, tienen que tomar las medidas de precaución siempre, sea el paciente fallecido por COVID o no. Y tiene que hacerse en el lugar en donde se dio el fallecimiento, y si es que es en la parroquia, tiene que procederse en el cementerio parroquial. Es por ello que es importante que esta capacitación que están recibiendo ustedes el día de hoy puedan socializarlas en cada uno de los cementerios de sus parroquias para que ellos puedan proceder, porque si no, no estaría cumpliendo con las funciones el cementerio parroquial para las cuales fue destinado, que es la inhumación de los cadáveres. Listo, muchas gracias. Presidente del GAD de Palmas, por favor, si nos puede ayudar con su consulta. Buenos días, Giovanni. Gracias a todos por esta información. Tengo una inquietud. En el caso de GAD de Palmas y las comunidades, nosotros no tenemos el permiso de funcionamiento como parroquia, sino prácticamente en las comunidades manejan las sindicaturas de las comunidades y en la parroquia, bueno, nosotros manejamos de una u otra forma, pero no tenemos ni escrituras ni nada, ni permiso de funcionamiento en el caso del cementerio de Palmas. ¿Qué podemos hacer ante estas necesidades? Esa es mi consulta. Un lindo día. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora, en esta situación que se ha dado, si bien no es una situación desfavorable para todos, pero tenemos un aspecto positivo, que es que hemos podido establecer contacto directo entre la agencia que regula y cada uno de los representantes parroquiales en donde hay cementerios. Todos estos cementerios tienen que entrar en un proceso de regulación. Ahora es un poquito difícil el hacer recomendaciones, el visitar los locales, pero quedaría el compromiso de la agencia, y ahora que vamos a tener un contacto directo con ustedes y que también nuestra compañera Berito va a tener lo que es la información de cómo llamarles o tener algún lugar de contacto, vamos a ver cómo podemos hacer para la regularización de sus locales y brindarles la asesoría a cada uno de ustedes para que puedan ir haciendo este proceso. Y también indicarles cuáles son los cumplimientos, como les decía, en base al acuerdo 192, de los espacios físicos, de los linderamientos, las condiciones de los nichos. O sea, todas esas cosas tenemos que establecer como un compromiso para un trabajo futuro y seguir fortaleciéndolos en cada una de sus comunidades y juntas, para que podamos llevar el proceso de lo que son los cementerios de una manera correcta y cumpliendo con la normativa sanitaria. Entonces, yo consideraría que sí se puede legalizar el permiso de funcionamiento de su local, pero tendríamos que verle cómo está, quién es el representante legal, quién es, a nombre de quién está el cementerio, y muchas situaciones que se podrían ir dando porque cada parroquia es un mundo distinto. Entonces, sí quedaría el compromiso de la agencia para continuar con la legalización de los cementerios de cada una de sus parroquias y así también hacer las visitas y las recomendaciones necesarias lo más pronto que podamos. Listo, muchas gracias. Voy a continuar con las consultas que están en el chat. Solo un ratito, Doc, voy a dar unas 3 consultas y le doy paso a usted, doctor. Elizabeth Nasipucha dice, buenos días, en caso de no contar con espacios para la inhumación en tierra, ¿se lo podría realizar en un bóveda común? Es la pregunta la misma que les respondimos hace un momentito. Si es que se superara ya las capacidades de los cementerios en tierra, se podría recurrir ya como una medida emergente a la inhumación en bóveda, siempre y cuando se dé el acondicionamiento del cadáver, como lo decíamos, dentro de la funda de cadáver para evitar lo que es el derrame de fluidos contaminantes. Entonces, de preferencia en tierra, y si es que se llegara a superar esta capacidad, nos tocaría inhumar de esa forma. Y también les decíamos que si es que ese 3% está considerado en bóvedas, tendríamos que también tener establecido eso en nuestro plano. Listo. Marco Mejía nos dice, buenos días, ¿cuánto tiempo
o días dura la mascarilla N95. Esto ya nos respondió Jacinto, que está entre 3 y 5 días. El Cita Sawai nos pregunta, en cuanto al resto de trajes que una persona use para la sepultura de cadáveres con COVID-19, ¿se puede reutilizarse? ¿Cuál es el proceso de lavado o se desecha completamente? Bueno, hay trajes que son de desechables y otros que son de reutilizables. Cuando ustedes adquieran, ya les vamos a pasar los contactos de las personas, cuando ustedes adquieran tienen que preguntarles las características de cada uno de estos trajes, porque generalmente los que son blancos impermeables, esos se tienen que someter a un proceso de limpieza y se pueden reutilizar, pero por ejemplo lo que son las batas quirúrgicas, esas sí son desechables y en ese caso ya no se podrían utilizar, y más que si es que se ha utilizado en un proceso ya con un paciente, perdón, yo sigo con el paciente, con un cadáver que se haya confirmado el fallecimiento por COVID. De igual manera, lo que son guantes y ese tipo de cosas tendrían que ser desechados de la manera apropiada. Al momento que yo les pase los contactos, yo les sugiero que antes de ustedes, cuando se pongan, establezcan comunicación con las personas, les pidan las fichas técnicas del producto. En la ficha técnica del producto, es decir, del uniforme, les va a indicar cuál es la forma correcta del uso y la recomendación de los mismos. Entonces, en base a ello, si es que un traje es de esterilizable o de limpieza, les van a indicar también la forma correcta de realizar este proceso. Entonces, de todas maneras, cuando antes de adquirir cualquier tipo de equipo de protección, ustedes tienen que pedir el asesoramiento en cuanto a la forma correcta de uso y reutilización en caso de ser recomendada por el fabricante o importador del producto. Listo. Doctor Johnny, tal vez si puede intervenir. Muchas gracias. Buenos días a todos. Doctora Verónica tenía una inquietud. Nosotros sabemos que de acuerdo al reglamento que hizo referencia, el permiso de funcionamiento tiene que ser otorgado por la ARSA. Sin embargo, conocemos que la mayoría de cementerios administrados por las juntas parroquiales no tienen la delegación del municipio, porque eso es competencia exclusiva de las municipalidades. Entonces, para el permiso de funcionamiento, van a exigir la otorgación de la delegación de competencias o simplemente se autoriza el funcionamiento para nosotros posteriormente hacer el trámite de la delegación de competencias para legalizar, porque este momento simplemente de hecho es la administración de los cementerios, por un lado. Y por otro lado, indicarles de que naturalmente todo el contenido de esta reglamentación, nosotros estamos elaborando las actualizaciones de los reglamentos de administración de los cementerios para incorporar todo lo dispuesto en este reglamento. Y por último, ayer había una inquietud de que, por ejemplo, de Guayaquil traían un cadáver o llegaba de cualquier forma, evitando todos los controles. Y el caso de que llegue a una parroquia, ¿qué pasa? ¿Podemos negar o no la inhumación? Y por último, sobre los cobros, que tiene alguna inquietud alguna compañera, sobre los cobros de la inhumación que tiene reglamentado una junta parroquial. Gracias por la respuesta. Ya, vamos por el primer punto, en el tema del permiso de funcionamiento. En relación al permiso de funcionamiento, la Agencia de Control Sanitario no le dice quién va a ser el representante legal del local. Lo que le dice únicamente es que tiene que contar con un representante. La elección del representante, eso ya dependerá de las juntas parroquiales, cómo lleven su organización. Lo que necesitamos nosotros es que el representante legal tenga a su nombre, digámoslo así, el RUC, la actividad del RUC del cementerio. Ese es el único requisito que se tiene para el permiso de funcionamiento en línea. Con el RUC a nombre del representante legal se puede obtener el permiso de funcionamiento de forma directa.
En el caso de que hayan problemas relacionados con la administración, de que consideran que debe estar a nombre de una o de otra persona, eso sí ya son problemas internos que deberían ser resueltos a nivel de cada una de las parroquias y en base a las normativas establecidas y a las competencias de cada una de las autoridades parroquiales. Pero con nosotros, con que tenga un representante legal del cementerio, es suficiente. El representante legal con el RUC, el activo, se puede proceder de inmediato con el permiso de funcionamiento. Ahora, en el tema de lo que son los cadáveres, los cadáveres tienen que ser sepultados en el lugar del fallecimiento, a menos que haya una disposición de alguna autoridad en el cual le dispuso que se haga el traslado del mismo, no se puede hacer el traslado del cadáver de una provincia a otra. Es una situación importante, entonces eso tiene que ser sepultado en donde falleció. Si es que usted llegaran a quererle entregar un cadáver sin que se haya dado el mantenimiento, la condición que se les indicó el día de hoy en la bolsa de cadáver, la pulverización con hipoclorito, y no se garantiza, usted tendría que llamar inmediatamente a la Policía Nacional para que averigüen cuál fue el procedimiento mediante el cual se trajo ese cadáver en esas condiciones y que tomen las acciones legales pertinentes, porque se tiene que hacer, como le decía, las tres instituciones que son las autorizadas serían: primero, el servicio funerario, el cual tendría que hacerse responsable de todo el acondicionamiento del cadáver. Segundo, la casa de salud, si es que el paciente llegara a fallecer ahí. Y tercero, en el caso de que no haya un servicio funerario, las Fuerzas Armadas. Entonces, si ninguno de los tres nos hizo cargo de este proceso, eso quiere decir que hay una falencia que debería ser denunciada a la Policía Nacional por no haber seguido el procedimiento respectivo. Y es importante también que, como le decía, se entregue el acta de defunción posterior a que el médico garantiza que se ha contratado ya un servicio funerario, el cual va a hacer el acondicionamiento del cadáver, o a su vez que se va a hacer cargo las Fuerzas Armadas. Ya, listo. Javier Cabrera nos consulta: si no se cuenta con el personal en el cementerio para realizar la inhumación, ni una funeraria, es decir, que se pueda hacer una persona o un familiar con las respectivas medidas de seguridad, nos consulta. No, si no hay servicios de funerarias, Fuerzas Armadas o medicina legal, no pueden hacerlo los familiares, no pueden hacerlo, eso está ahí, tiene que hacerse específicamente en el interior de un cementerio, como está especificado en el 192, y no puede ser a cargo de los familiares. Si no tenemos las tres posibilidades, Fuerzas Armadas o medicina legal, el equipo de salud en un hospital, o si no, tenemos en el caso de las funerarias, cuando se pudiera contratar. Lo que sí podría hacerse, si es que no hay una funeraria en la parroquia, se podría traer una funeraria de una cercana, que podría ofrecer el servicio quizá. Y en caso de que no haya nadie, tendrían que llamar al ECU 911. Si es que no hay respuesta de una funeraria, el ECU 911 es el responsable de indicar, de enviar a algún representante, bien sea de medicina legal y forense, o bien sea un representante de las Fuerzas Armadas para que haga el levantamiento del cadáver. Familiares no. Listo. Silvia Saltos nos consulta: buenos días, tengo una consulta. ¿Los costos establecidos se siguen cobrando cuando han sido por el COVID? Sí, eso sería en base a los acuerdos que ustedes tienen como juntas parroquiales. Si ahí no tenemos competencia ni injerencia la Agencia de Control Sanitario en cuanto a las tarifas de inhumación. Marcelo Vélez nos consulta: ¿cuáles son los protocolos con la gente que son extranjeros y fallecen por COVID? Ya. En el caso del fallecimiento de COVID, sí hay un protocolo. Espérame un ratito para decirle exactamente. Ya, para extranjeros. En el caso de fallecidos de extranjeros, se establecerá contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana, quien coordinará con las entidades diplomáticas acreditadas en el país y dará indicación de cuál va a ser la disposición final del cuerpo.
Entonces, se tiene que establecer contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ellos van a hacerse cargo del proceso e indicar cuál va a ser cada una de las etapas que se deben seguir. Muchas gracias. Vilma Pesantes nos consulta. Buenos días. ¿Dónde puedo consultar o verificar si un cementerio tiene permisos de funcionamiento? Nosotros tenemos una aplicación de celular que se llama ARCSA Móvil, en el cual se puede verificar mediante el RUC si es que un establecimiento cuenta o no con permiso de funcionamiento. Y en este servicio, en esta plataforma ARCSA Móvil que es para celular, se puede también colocar denuncias. Por ejemplo, si es que un local no contara con permiso de funcionamiento o no cumple con las condiciones sanitarias mínimas. No solo para este caso de las funerarias, sino para todos los establecimientos sujetos a control y sanitario. Ya, Elcita Zaguay nos consulta. Las medidas de prevención o que hoy hacen referencia en cuanto al manejo de cadáveres deberían estar establecidas en el reglamento interno de administración y control del cementerio, porque si no está establecido, ¿cómo obligamos o cuál es la base legal para ampararnos y pedir el estricto cumplimiento? Bueno, la base legal para esto sería el Acuerdo Ministerial 192 y también tendríamos el pronunciamiento y la publicación del protocolo de manejo de COVID establecido por el COE nacional. Entonces, estas son ya normas superiores a una norma que se podría hacer a un reglamento interno. Si es que tienen reglamento interno, mucho mejor. Y si es que no lo tienen, pues tendrían que acogerse a la norma superior. Listo, muchas gracias. El GAT parroquial de Jadán dice: la Junta maneja un cementerio, pero también existen cementerios en las diferentes comunidades. La consulta es si el cementerio de la comunidad debe manejar los mismos protocolos a todos los fallecidos, deberían sepultarse o todos los fallecidos deberían sepultarse en el cementerio parroquial. O sea, ¿es en el comunitario o en el parroquial? Ya, esta normativa es para todos los cementerios. Todos los cementerios tienen que tomar estas medidas de precaución, porque ahorita no se puede garantizar, como tenemos ya un contagio comunitario, no se puede garantizar que una persona que haya fallecido, quién sabe si es que no se le ha hecho las pruebas, también pudo haber sido por causa de COVID. Entonces es importante que todos los cementerios manejen el protocolo de seguridad, el cual ha sido aprobado por el COE nacional. Sean estos cementerios privados, cementerios públicos, cementerios parroquiales o de cualquier otro tipo de cementerio. Liduvina Montaño nos consulta: si se realiza la inhumación en bóvedas, un cadáver con COVID-19, ¿cuántos años se requiere esperar para poder retirar de la misma? Si no estoy mal, el protocolo de tiempo máximo es de 4 años. Todavía no se ha hecho estudios del tiempo máximo de permanencia del cadáver, porque recién es un virus nuevo, en el cual tendrían que darse más adelante, se han de dar el tiempo máximo de permanencia, pero lo que hacen las recomendaciones los organismos internacionales es por estas mismas causas que la exhumación se haga en un periodo de 4 años, que es en el cual se ha comprobado que la mayoría de los microorganismos ya no son patógenos una vez que se realiza el proceso de exhumación. Sin embargo, hay que estar atentos a los estudios, a las investigaciones que se realicen, y si es que se logra demostrar que el tiempo es superior, seguramente que se hará pública esta información para que se pueda proceder con los procesos de exhumación de acuerdo a la normativa. El GAT parroquial rural de San Salvador de Cañaribamba nos consulta: para el trámite del permiso de funcionamiento de un cementerio, ¿sirve el RUC del GAT parroquial? Sí, le sirve cualquier RUC o no hay problema. Lo importante es que tiene que hacerse cargo una persona como representante legal del local, del cementerio, perdón. Tendría que hacerse cargo como representante legal y no habría inconveniente. Ya, el GAT parroquial de Ricaurte. Los deudos exigen una inhumación inmediata del cuerpo sin documentos. Nosotros como GAT podemos negar la sepultura hasta que arreglen los papeles. Tuve un caso el día domingo, se enterró a las 19 horas por la urgencia de la familia y la exigencia del subcentro de salud. Según manifestaron los deudos, cuando llegamos a la designación de la bóveda, me indicaron que ha fallecido por sospechas del COVID-19. En este caso, ¿qué debemos hacer? En este caso, no sabemos si fue con todas las medidas del caso por
de precaución por el COVID-19. Como les decía, ahorita todos los cadáveres que se inhumen tienen que tomarse las medidas de precaución porque no podemos garantizar quién está contaminado y quién no. Entonces se tiene que manejar el mismo protocolo de seguridad, así sea en casos sospechosos o en casos confirmados. Y ahora ya conocemos el procedimiento que se tiene que seguir. Hay que, en su medida, tratar de que se cumpla el mismo, de que se emite el acta de defunción una vez que se ha establecido contacto con el servicio funerario y se dé el procedimiento que hemos indicado el día de hoy. Ya, sobre los protocolos nos están consultando la Junta Parroquial de Guarainá. ¿Solo en el caso de muerte por COVID aplica el entierro en el lugar de la muerte o es para todos los casos? Es la medida establecida por esta situación de emergencia nacional. Ustedes saben que hay procedimientos de traslado de cadáveres incluso a nivel internacional, pero debido a la situación, está en base al pronunciamiento del COE Nacional, se tiene que hacer en el lugar de la defunción del cadáver. Por este momento, por esta situación, están prohibidos los traslados. Luego sí, cuando ya se normalice toda esta situación, se continuará normalmente. Y ahí podríamos hacer una nueva capacitación para indicarles, en cambio, los procedimientos para que puedan venir del exterior o para que los cadáveres puedan salir, así también si es que son de personas extranjeras. Ya, y la última, bueno, tengo otras dos. Del GAT parroquial de San Salvador, de nuevo nos consulta, ¿las funerarias autorizadas se pueden negar a prestar sus servicios? No se podrían negar, tienen que cumplir con toda la normativa, por eso se les ha capacitado, porque si no están ellos, se pierde un punto importante en la cadena y quedaría todo a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces es importante que los servicios de funerarios más bien estén capacitados, se les socialice la normativa. Si ustedes conocen de algún establecimiento, es importante que le dejen la normativa, que conozca, que le socialicen también los proveedores del equipo de protección para que ellos puedan proceder de esa manera correcta y con ello cuidarse más que evitar este servicio. Carmita G. de Chiquintá nos pregunta sobre si hay que incrementar la actividad al RUC, supongo que es en el RUC del gobierno parroquial, y cómo pueden hacer el trámite. Me imagino que es el tema del cementerio. Sí, en el SRI, por ejemplo, le doy una situación, un ejemplo. Una junta parroquial que tenga el servicio de agua potable, entonces tiene como actividad 1 servicio de agua potable, actividad 2 cementerio. Las dos requieren el permiso de funcionamiento con ARSA y al momento de obtener el permiso de funcionamiento, igual le va vinculando la actividad. Actividad 1 obtiene para el establecimiento de agua potable, actividad 2 obtiene para el cementerio. Se lo realiza de esa forma. Listo. ¿Hay que hacer la actualización en el SRI? Listo, vamos con la consulta de Cristian Robalino y después vamos con la consulta del GAT parroquial de Pacha. Ándate. Sí, ¿cómo están? Mi pregunta era referente a este tema del 3%. Es del 3%, les pongo un ejemplo, en el cementerio donde nosotros administramos, por así decirlo, del 100% del cementerio, obviamente ya está ocupado, por así decirlo, el 90% del cementerio. Al decirme el 3% es de la totalidad del cementerio o ejemplo de lo que nos resta el 3%, porque por ejemplo ya está justo en un proceso, se va a subir para este año tal vez, o dadas las circunstancias de los procesos y cómo está todo parado, probablemente se suba la construcción de unos nuevos mausoleos para el próximo año. Entonces, mi pregunta sería muy puntual, ¿sería el 3% de lo que nos resta o el 3% de la totalidad? Gracias. Ya. El 3% es de la totalidad del área del cementerio. El 3% de la totalidad tiene que ser destinada para la inhumación de cadáveres que no hayan sido reconocidos. Y como les decía, en el caso de que la emergencia sanitaria lo requiriera, la cantidad que la autoridad sanitaria disponga. Entonces, por decirle un ejemplo, si es que se incrementara de gran manera la cantidad de fallecidos,
Entonces, la autoridad sanitaria visitaría el establecimiento y definiría cuáles serían los espacios de acuerdo a la comunidad que deberían ser designados. Y también quería hacerles una aclaración que me faltó en el tema anterior. Siempre es importante contar con el acta de defunción, ya que eso también nos puede orientar si es que un paciente, si un cadáver falleció por el motivo de COVID o no. Pero igual las condiciones y la seguridad del personal tienen que ser las mismas. Listo. Muchas gracias. Tal vez alguien del GAT parroquial de Pacha que quiera hacer la consulta. Buenos días con todos los compañeros, buenos días con el personal de CONAGOPARE, igual con el personal técnico del ARSA. Yo tengo 3 inquietudes. La primera inquietud que yo tengo, espero que me puedan ayudar, no está en sí relacionada con lo que es el ARSA, pero por el motivo de que ahora estamos con esta emergencia sanitaria, me imagino que todas las instituciones públicas están alineadas, ¿no? Más bien es con la parte del registro civil. Tengo entendido que las personas que fallecen por COVID en el hospital, directamente a ellas el certificado de defunción se encarga el mismo hospital o las funerarias en hacerlo. Y me imagino que el proceso para las personas que fallecen en casas por esta misma causa debe de ser el mismo, pero no más así con las personas que fallecen por otras causas. ¿Por qué mi pregunta? El día de hoy yo tengo un fallecido en la parroquia de Paccha, directamente ha fallecido por un cáncer, ¿no? Se le ha pedido al hijo o al representante, en este caso, que me haga llegar una foto por medio de WhatsApp de las causas de la muerte, porque no le puedo exigir ahorita el acta de defunción, sino más bien de las causas de la muerte para yo poder verificar la razón del fallecimiento y la copia del representante que sería a cargo del difunto. Pero él me preguntaba cómo es el proceso para registrar en el registro civil, y eso es lo que yo no sé. Entonces, no sé si ustedes me podrían primero indicar si es que tal vez se lo puede hacer por línea, porque en una ocasión decían que había cómo hacer por línea, pero recientemente escuché que no hay cómo, que debe de ir la familia directamente a hacer el proceso en el registro civil. Entonces, esa es más la inquietud que yo tengo, a ver si nos pueden dirigir por esa parte. La segunda pregunta que yo tengo es referente para lo que es ya el permiso de funcionamiento. A nosotros, como convenios que teníamos también con el MIES, nos exigían que dentro del RU hagamos constar que tenemos la intervención en los CDIs, pero el momento que nosotros fuimos al SRI, nos dijeron que nosotros tenemos en sí una actividad abierta como GAT parroquial, que es la actividad de desarrollo de bienestar de la comunidad. Entonces el MIES ya no nos exigió que se ponga específicamente la actividad de los CDIs o de la atención a los adultos mayores. No sé si este podría ser el caso con el ARSA, o necesariamente necesitamos que esté especificado, porque ya le digo, en el mismo SRI nos habían manifestado esa situación de la actividad que normalmente dice que tienen todas las juntas parroquiales. Y la tercera pregunta es si usted tal vez nos puede ayudar con el número telefónico del ARSA móvil, que manifestó que tenía para cualquier consulta, incluso para ver si están los cementerios registrados. Esas serían, Giovanni, mis inquietudes, y les agradezco. Muchas gracias, Algat de Pacha. Bueno, en el tema de lo que es el registro civil, le voy a averiguar en un ratito, le estamos averiguando, porque como no es de nuestra competencia, pero vamos a ver qué le podemos responder al respecto. Ya le decimos. En el tema del permiso de funcionamiento y las actividades del RUC, tenemos nuestro sistema que es digital, es automatizado, y en cambio no tenemos, nosotros no maneja automáticamente vinculado a las actividades establecidas en el RUC. ¿Qué ocurre si usted tiene una única actividad, por más que sea amplia, y si es que tiene, por ejemplo, diferentes servicios? Por ejemplo, si es que tuviera un servicio de agua potable y también tuviera un servicio de cementerio. Si es que tiene las dos actividades, al momento que usted vincule una actividad del agua potable, le va a captar ya ese RUC. Y al momento que usted quiera hacer el permiso de funcionamiento para el cementerio, ya le va a decir que ese RUC ya está ocupado, porque es un sistema digital. Ahora, no tuviera inconveniente si usted solamente tuviera a cargo el cementerio. Entonces, es la única actividad, vincula y no habría problema.
pero si es que usted tiene más actividades que sean de control sanitario y requieren todas permiso de funcionamiento, ahí sí va a presentar inconvenientes debido a que le va a salir como que el RUC ya está ocupado. De eso dependería. La siguiente pregunta, que era en cuanto al tema del ARSA móvil. El ARSA móvil es una aplicación para celulares Android o smartphone que usted se descarga en su teléfono. Ahí ahorita se está abriendo y mediante esta aplicación usted puede hacer denuncias, revisar alertas, verificar registros sanitarios. Entonces, más bien mediante App Store o cualquier tienda para descargar aplicaciones, como se descargan las aplicaciones normal para cualquier celular digital, usted se descarga la aplicación ARSA móvil y ahí usted puede consultar todo este tema de lo que son los permisos de funcionamiento y registros sanitarios y también el tema relacionado con, con denuncias. Ahora, en cuanto a lo que es del registro civil, verifico que se puede hacer la inscripción de defunción en línea mediante un formulario que se descarga, en el cual el registro civil está brindando este servicio. O sea, se puede dar el acta de la inscripción de la defunción mediante el sistema digital. De todas maneras, todo este procedimiento, que son varios pasos, les vamos a pasar de igual manera en conjunto con toda la información del resumen de esta capacitación para que ustedes tengan contacto. Listo, muchas gracias. Pablo Ávila tiene una consulta, un aporte ahí, es compañero de CONAGOPARE Azuay. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Primero y más que todo, realista, dándonos tramos. Recuerda que es estacionario. Entonces, va a prolongarse, ¿no es cierto?, esta emergencia. Es por ello que es importante también considerar la infraestructura de los cementerios. Varios de los cementerios parroquiales que he tenido la posibilidad de visitar en la provincia no cuentan con las infraestructuras necesarias. Y indicaba, ¿no es cierto?, la Verónica, que hay que contar con espacios inclusive sanitarios para el tema de lavado de manos, bodegas por el tema de mantenimiento, inhumaciones. Entonces, yo creo que en la primera etapa sí sería importante que los gobiernos parroquiales consideren las adecuadas infraestructuras de los cementerios, por cuanto inclusive para su debido mantenimiento, inclusive hablábamos también de la reglamentación interna. Creo que sería súper importante, más que todo, contar con estos reglamentos, porque si bien existen normas superiores a un reglamento o una disposición de un GAT parroquial, pero el GAT parroquial sí reglamenta, por ejemplo, el tema de mantenimiento. En este caso, el mantenimiento podría ser a puertas cerradas, tomando en cuenta que pueden acceder varias personas. Los cementerios mantienen, ¿no es cierto?, aperturadas sus puertas para visitas cotidianas. Inclusive, mediante reglamentación se generan el cobro de tasas, que hablaba justamente Verónica, que las tasas son generadas mediante ordenanzas municipales, pero también en el caso de los cementerios parroquiales debería establecerse un reglamento para el cobro de los servicios. Otro de ellos también, incluso los días de visita o los días que va a estar aperturada al público en general. Creo que se vería un poco limitado, inclusive para que alguien se encuentre dentro del cementerio para controlar el número de personas que visiten a fallecidos. Esto estaría dentro de una reglamentación. Inclusive conocen ustedes de que para el manejo de ingresos que se generen por este tipo de servicios, la Contraloría revisa la reglamentación interna. Entonces, no creo que sería opcional contar con una reglamentación, sino tendría que contarse con una reglamentación interna de la administración de un cementerio parroquial. Otro punto también importante es sobre cementerios en los cuales el GAT parroquial no tiene administración. En este caso, hay que considerar de que hay cementerios que son administrados por la iglesia o cementerios que son administrados por las diferentes comunidades. Entonces, yo creo que aquí ya la responsabilidad sería de quienes realizan o quienes son representantes de administrar estos cementerios. Estos cementerios. Si bien el GAT parroquial podría socializar estas disposiciones, pero sería importante también de que de alguna manera se publique de que cada uno, quienes son responsables de la administración de cementerios, cumplan con estas disposiciones. Otra parte también, y hacía hincapié varios compañeros, a veces llegan cadáveres
sin documentación. Si bien hablábamos de que el registro civil en estos momentos no da abasto para el tema de actas de defunción, pero cualquier institución clínica, hospital, siempre genera una certificación de defunción. El cadáver sale con una certificación, pero a veces llega a los cementerios parroquiales sin ningún tipo de documentación o certificación alguna. Es por ello que a criterio personal y profesional se ha sugerido, ¿no es cierto?, no dar el servicio por cuanto no se sabe la procedencia del cadáver, porque a veces incluso no llegan ni los mismos familiares con el cadáver. Entonces, por ello que se ha sugerido justamente evitar dar servicio, porque como digo, no se cuenta con ningún tipo de documentación o responsabilidad respecto al cadáver que llega al cementerio. Y también otro tipo de consulta indicaba de que no se podría generarse un traslado de cadáver. Pero ¿qué pasa si un cementerio parroquial no da las condiciones necesarias o adecuadas para dar este servicio que hablábamos el día de hoy en caso de muerte por el virus, que un cadáver esté justamente con el virus? Porque los cementerios parroquiales, si bien dan el servicio, y conozco que más es de inhumación, pero no da otro, es un servicio, hablemoslo así, un poco limitado. Porque, por ejemplo, el tema ya de traslado, de movilización, eso no genera un cementerio parroquial, no da ese servicio, no brinda. Y si no existe el soporte o apoyo por parte del EQ 911 o de los militares, ¿no sería más bien viable de que si ya un cementerio parroquial no cuenta primero con el personal para realizar esta actividad de entierro, o no cuenta, ¿no es cierto?, con el personal para el traslado, e inclusive a veces no está en las condiciones del mismo cementerio para realizar este tipo de actividades, ¿no sería más bien sugerible o recomendable de que sea más bien el cementerio ya del cantón, del cementerio municipal, quien más bien preste esos servicios? Porque como digo, por las visitas que he efectuado a varios cementerios, más han sido espacios abiertos. Son espacios abiertos donde el mismo familiar va con su familiar fallecido, incluso a veces en camionetas van llevando el féretro y entierran en el espacio donde esté libre. Y a veces esa es la realidad muchísimo de los cementerios parroquiales. Entonces yo más bien ahí sugeriría que el traslado sea más bien a un cementerio cantonal que cuente, sí, con las condiciones que hablábamos el día de hoy. Y otra consulta también era en las resoluciones del COE nacional del 1 de abril, hablaba uno de un protocolo para lo que era el entierro o el manejo de cadáveres con el virus, y otro también hablaba sobre un protocolo de funerales. Si bien indicaba, ¿no es cierto?, que no pueden ser más de 8 personas, pero no sé si habrá otras disposiciones, indicaciones por el tema de funerales, porque bien indicaba un colega, el doctor Vélez, de que en las parroquias es frecuente lo que es las misas, que sí podría evitarse, pero a veces si es aglomeración de gente que debería evitarse, y imagino que en el protocolo de funerales debe estar estas temáticas. Eso nomás, compañeros, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su pregunta, ¿no? Como ustedes saben, pues este tema es nuevo, ¿no? Para todos. Lo que nosotros no queremos es justamente que nos llegue a pasar lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil, que ya todos tienen conocimiento, que se llegue a colapsar todos los servicios, sino más bien estar ordenados. Y más bien, esperemos a que nunca llegue esto a pasar, más bien. En cuanto a lo que usted comentaba acerca de los cementerios rurales, nosotros sí tenemos conocimiento, pues que en realidad no todos presentan las condiciones necesarias que nos pide el Acuerdo 192. Sin embargo, nosotros ya debemos comenzar a trabajar en el tema de espacios, en el tema de mejoramiento de lugares apropiados para almacenamiento de equipos de protección personal, servicios sanitarios, entre otras necesidades. Es importante comenzar a trabajar. Por eso es importante también, como usted comentó, en el tema de los permisos de funcionamiento y todo el tema del cumplimiento del Acuerdo 192, que se haga responsable cada administrador de cementerios. Ahora bien, en su última pregunta, lo fundamental sería, pues, como nos dice el instructivo, que se haga en cada cementerio, ¿no? En cada lugar. Sin embargo, si es que no se presentan estas circunstancias y si no está lejos del otro establecimiento, pues se debería comunicar con el EQ 911 a ver si es que le da esa disposición que se puede hacer el traslado. Recordemos que lo que no se puede haber es aglomeraciones, no puede haber este tipo de problemas a nivel general. Muchas gracias, Jacinto. Tenemos dos últimas preguntas. La una es del GAT de San Cristóbal.
Dice, ¿tiene el GAT parroquial que hacer algún aporte al ARCSA cuando se registre su actividad de funcionamiento de cementerio? Y en lo posterior, ¿qué tipo de reporte se debe emitir por parte del GAT? Bueno, como aporte al ARCSA no le entiendo muy bien. Me imagino que se refiere a los permisos de funcionamiento, ¿no? El permiso de funcionamiento tiene duración de 1 año calendario, ¿sí? Es decir, si es que yo obtengo el día 8 de abril del 2020, me va a durar hasta el 8 de abril del 2021. Estos temas justamente hemos venido socializando poco a poco porque todos tienen que regularizarse. Sin embargo, no podemos descuidarnos en el tema de permisos. Como estamos hablando, estamos ahorita con un tema más importante que es el tema del COVID y entonces vamos a darle prioridad a ello. Pero en respuesta a la pregunta, pues, se debe hacer un aporte mensual, es la paga del permiso de funcionamiento que se realiza cada año, ¿no? Nosotros hacemos una inspección posterior. ¿Qué significa eso? Una vez obtenido el permiso de funcionamiento, nosotros sin previo aviso, ¿no? Llegamos a las instalaciones justamente a verificar que se cumpla el acuerdo 192. Bien. Tenemos una última consulta y es del GAT parroquial de Nulti. Dice, si un cadáver ha sido cremado y es del mismo lugar o de otra provincia, ¿sigue siendo recomendable enterrarlo bajo tierra o ya se podría hacer en un nicho? Los cementerios que manejan los dirigentes de las comunidades, ¿tienen ustedes registros de ellos? ¿Tienen permisos? ¿Cómo les van a instruir en este tema, hablando de los comunitarios? Y si pueden aclarar un poco más sobre la delegación de competencia. Claro, como el tema de cremación, y ya no es necesario que sea bajo tierra, ¿no? Porque ya está cremado en sí el cadáver. En cuanto a estamos levantando información, llegando a los lugares más alejados, a las zonas rurales, ¿no? Hemos tenido ya contacto con los representantes de las comunidades, justamente para levantar información, a ver cuántos cementerios hay a nivel de la zona 6, que es la que nos compete. Entonces, estamos en ese procedimiento ahora, levantando información para de esta manera tener contactos, recabar correos electrónicos, para enviarles toda la información necesaria, que es la que se tiene que cumplir normalmente, y la información por el tema del COVID-19. Listo, muchas gracias, Jacinto. Ingeniero Giovanni. Sí, doctor Johnny, adelante. Por favor, yo quisiera aclararle a Damián un saludo, Damián, sobre la delegación. Es importantísimo. Si es que el ARCSA no exige la delegación ni el SRI, es nuestra responsabilidad alcanzar de los municipios, previa a la suscripción del convenio de delegación, porque no es competencia exclusiva de los GATS, y la propuesta del proyecto de reforma, la ordenanza que regula los cementerios expedidos por los municipios, en donde se adiciona un capítulo que dice delegación de la administración de los cementerios parroquiales. Entonces nosotros vamos a trabajar de manera paralela frente a la obtención del permiso de funcionamiento y del SRI en la delegación de la competencia para la administración de los cementerios parroquiales. Eso es en definitiva, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, según estoy viendo, no tenemos más consultas. Solo quería aquí aclarar a todos los participantes, los compañeros del ARCSA se han comprometido en pasarnos las diapositivas que se han generado en la reunión del día de hoy. Esto lo voy a estar compartiendo a través del correo institucional a cada una de las cuentas de los GATS parroquiales, al igual que en la tarde, ya que se procese el video de esta videoconferencia, igual lo vamos a subir a YouTube y van a tener ustedes la posibilidad de revisar todo la reunión virtual que hemos tenido. Voy a pedir a la licenciada Janet Garzón que nos pueda brindar unas palabras ya para ir cerrando este proceso de capacitación. Gracias, Giovanni. Bueno, solamente agradecer a los técnicos del ARCSA por esta capacitación. Creo que todavía van a ir generándose muchas dudas en el transcurso de todos estos días y en base a eso vamos a seguir, en cambio, nosotros como CONAGOPARE
articulando algunas acciones con algunas instituciones, no solamente con el ARSA, son inquietudes que tienen nuestros compañeros de los gobiernos parroquiales. Creo que vivimos tiempos complicados que incluso hace el uso de la tecnología sea fundamental para poder solucionar varios inconvenientes que tenemos y que van a ir dándose en el transcurso de los días. Pero solamente hacer el llamado que si es que pues hay algo que ustedes requieran que desde CONAGO solucionar algún problema que se vaya dando, estamos a las órdenes para poder ir asimismo pues articulando diferentes acciones. Nada más que tengan una bonita tarde y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.